Punto 7. Una fuerza F de 100 newtons actúa sobre un cuerpo de 10 kilogramos. Si la fuerza forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, ¿cuánto valen las componentes Fx y Fi de la fuerza? ¿Qué aceleración adquiere? ¿Qué velocidad lleva cuando ha recorrido 40 metros? Aquí tenemos el esquema de esta situación. Paso A. Lo que hacemos es decomponer la fuerza F en sus componentes rectangulares, Fx y Fi. Para ello, hacemos un bosquejo de un gráfico cartesiano, el eje X y el eje Y. La fuerza Fx se calcula de esta manera. Se sustituye la fuerza F por 100 newton y el ángulo al que se le calcula el coseno es el de 30 grados. Ahí tenemos el resultado. Fi se calcula F por seno del ángulo, que en este caso es 30. La fuerza F es 100 newton. Hacemos la multiplicación y tenemos 50 newton como valor de Fi. Paso B. En el paso anterior no se había considerado la normal y el peso para poder explicar con comodidad. En realidad tenemos Fx, Fi, la normal y el peso. La suma en el eje de las Y, o sea en el eje vertical, es 0. Suma en Fi, normal más Fi, menos peso porque tiene sentido opuesto a las dos anteriores, sería igual a 0. En el eje horizontal nos queda únicamente Fx. Entonces la suma de fuerzas en el eje de las X es simplemente igual a esta fuerza Fx. Como esta fuerza es la resultante, sería igual a masa por aceleración. Sustituimos el valor de Fx por el calculado en el paso A, la masa por 10, y así podemos despejar la aceleración pasando el 10 hacia la izquierda dividida. Cuando hacemos la división, obtenemos la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Paso C. Averiguar la velocidad luego de que el cuerpo recorrió 40 metros. Suponemos que parte del reposo. Tenemos que tener en cuenta que la suma es distinta de 0. Por lo tanto, tendremos un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, usamos una de las fórmulas que pertenecen a este movimiento. Como suponemos que el móvil parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Y ya ese término deja de considerarse en la fórmula. Para despejar la velocidad final, pasamos el cuadrado en forma de raíz hacia el miembro de la derecha. Sustituyendo la aceleración por 8,66 metros por segundo al cuadrado y la distancia por 40 metros, realizamos este producto, obtenemos el resultado. Fijémonos que el segundo al cuadrado continúa tal cual y metro por metro es igual a metro cuadrado. Cuando calculamos la raíz, el metro cuadrado y el segundo cuadrado se transforman en metro y segundo solamente. Y a 692,8 le calculamos la raíz, obteniendo así la expresión de la velocidad final.